¡Pa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y está tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. Y eres como blanco nardo, mi encarnada maravilla. Y eres como blanco. Este hermoso son jarocho nos da la bienvenida a una emisión más de Veracruz Agropecuario, Guanábana, este emblemático tema, por supuesto, y me hace recordar en esta continuidad de Radio Más que apelaba a la sensualidad de una guanábana. De verdad que es una melodía preciosa, interpretada en esta ocasión por Guayabera Blanca. Vaya y valga con este son jarocho. Un saludo para todas las personas que nos acompañan a nombre del equipo de trabajo que hace posible esta emisión y que desde ahora lo invitan a que se quede con nosotros porque estaremos juntos aprendiendo del interesante mundo de la ganadería, pero desde la perspectiva sustentable. Necesitamos replantearnos los sistemas de producción y de consumo, ¿por qué no? Así que siempre es un honor en este programa recibir a voces autorizadas en estos temas, en estos asuntos, mujeres y hombres con mucha experiencia en el laboratorio, en la función pública, en el campo y en el día a día con los productores, que es, por cierto, de donde se puede palpar la realidad real, este diálogo de saberes necesarios que puedan contribuir y robustecer asuntos como lo que tiene que ver con la producción de ganadera, pero con conceptos particulares que influyen de manera positiva. Así que, bueno, estamos súper felices de recibir en este estudio a un integrante de nuestra familia, un hombre muy querido y respetado aquí en el programa y en muchos ámbitos, porque sabemos que tiene una gran trayectoria, el médico veterinario zootecnista Nereo Andrés González Salazar. Él es coordinador del proyecto Amigos por la Capacitación Agropecuaria. Imagínense qué nobleza, se ha dado la tarea de sumar a mentes y talentos que apuestan, insistimos, por la difusión de estos conocimientos, muchos de ellos científicos también, pero a partir del conocimiento tradicional, que es el que sucede en el campo, se logran cosas maravillosas como las cuales escucharemos en esta emisión. Además, haremos un recorrido también de diferentes ejemplos de ganadería silvopastoril de manera regional, digamos en lugares cercanos aquí a Jalapa o en el estado de Veracruz, pero también desde Argentina. La familia Basqueto nos compartió en exclusiva para este programa de qué manera lograron esta reconversión productiva de las actividades tradicionales a la ganadería regenerativa. Así que todo esto y más en nuestro programa de Veracruz Agropecuario, que comienza a partir de este momento precisamente con la charla que ofreció para nosotros Federico Basqueto, quien nos explica cómo en el rancho El Mate, allá en Argentina, lograron obtener con mucho éxito esta transición a la ganadería regenerativa que hoy les brinda muy buenos resultados como los que nos comparte a continuación. En Veracruz Agropecuario valoramos muchísimo tener la oportunidad de conocer a nuevos aliados de esta causa, así que es una enorme dicha recibir en tierras veracruzanas desde Córdoba, Argentina, a Federico Basqueto. Él es médico veterinario zootecnista, pero fundamentalmente se define como un apasionado ganadero. ¿No es así, Federico? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias a todo México por habernos invitado y por habernos recibido con tanta hospitalidad. Hace poquito que llegamos, pero la verdad nos han atendido de maravilla, así que los agradecidos somos nosotros. En el caso de la ganadería y más aún en la ganadería regenerativa que ustedes promueven desde el Mate, tiene que ver, entran en prenda también algunos valores justamente como el orgullo, como el arraigo, como la querencia de la tierra y el orgullo de un origen, ¿es correcto? Es correcto, yo creo que en definitiva debería ser la esencia de toda actividad humana, que finalmente tenga un dejo de orgullo, un dejo de sustentabilidad, que sean actividades que sean capaces de hacer felices a las personas y no felices en lo económico, que también es importante y por qué no, sino que sean felices y que se sientan satisfechos desde todo punto de vista. Gracias a Dios encontramos en esta actividad la mayoría de esas cosas y yo creo que se la recomiendo a todos los productores mexicanos y a los que no son productores, ¿por qué no? También gente que esté dispuesta a empezar a transitar este camino
es un camino que vale la pena transitarlo y es una experiencia que vale la pena ser vivida. Entonces, mi apoyo para todos los que estén dispuestos a empezar, por supuesto las fuerzas para todos los que han empezado y a lo mejor han tropezado en el comienzo, porque todos estos sistemas agroecológicos requieren de una transición, que esa transición a veces, como no hay demasiada información o no hay demasiada comunicación entre productores, a veces es un comienzo a los tropiezos. Vale la pena tropezar y vale la pena insistir, porque finalmente el camino es un camino de dicha, es un camino de satisfacciones. Por lo menos es la experiencia de lo que nosotros hemos vivido y de mucha gente con quien nos contactamos que ha pasado por lo mismo. ¿Cuál es el sistema de producción y cómo ha sido esa transición de la producción convencional a la regenerativa? En mi caso fui yo la primera que decidió cambiar de una producción convencional a una producción agroecológica. En realidad teníamos ese sentimiento y esa percepción de lo que estábamos haciendo no era sustentable desde ningún punto de vista. No era sustentable ni económicamente, porque estábamos siempre al borde del abismo, corriendo hacia los bancos, buscando financiación, a veces yendo por el centro del camino y a veces en la cuneta. Creo que eso es universal y que todos los productores del mundo están viviendo una situación parecida. Hoy se ha dado un contexto primero de pandemia y después de guerra que quizás reforzó todos esos conceptos, y en el medio una crisis alimentaria que tenemos el desafío de resolverla, y ese desafío debe ser resolverla no con más producción, por supuesto con volumen, pero también con calidad. Y los suelos fértiles del mundo son limitados, así que ese es nuestro desafío, poder ser sustentables, poder hacer nuestros suelos cada vez más fértiles, y eso es posible de la mano de la producción agroecológica. Nosotros en el mate hacemos una producción bien diversa, producción animal. Tenemos como principal fuente la producción agroecológica de novillos de engorde. Estamos haciendo unos 800 novillos por año. Tenemos producción ovina, que también la destinamos a carne. Y tenemos producción de aves pastoriles, tanto aves de carne como aves para postura. Y todo eso hace un mix bien diverso, y un mix diverso desde la forma en que se produce, en la forma en que factura, la frecuencia de facturación. Entonces todo eso nos termina dando una estabilidad emocional, económica y productiva que durante todo el año funciona parejo, ¿no? Y finalmente, para quien quiera más información o que quiera conocer el trabajo de ustedes allá en el mate, ¿dónde los encuentran? ¿Cuáles son sus redes sociales o qué sitios pueden consultar? Bueno, basta que pongan el mate ganadería regenerativa para que puedan acceder a lo que nosotros hacemos. Con respecto a lo que decías, si motivamos a alguien para que siga nuestros pasos o para que cambie una producción tradicional por una producción agroecológica, habremos tocado el cielo con las manos y sabremos que venir hasta México ha sido productivo. Entonces, ojalá haya muchos productores que nos sigan y que nos consulten, pero en México hay mucha gente haciendo esto y hay mucha gente en la que se pueden apoyar, así que adelante. Hoy es un gusto también enorme que a partir de hoy también el mate sea un aliado más de esta causa, así que nuevamente muchas gracias y te deseamos que te vaya muy bien en tierras mexicanas, que lo disfrute mucho y buen regreso a casa. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros y ojalá podamos contribuir en algo. Seguro que sí. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Gracias al ingeniero Carlos Cházaro y a sus colegas que organizaron este encuentro de ganadería regenerativa en la zona centro de Veracruz, en Boca del Río, para ser precisos. Y ahí escuchamos y conocimos, pudimos conversar con personajes de veras tan carismáticos como Federico Basqueto, con su hijo, y con otras personas de diferentes países de Latinoamérica que acudieron a México a compartir su experiencia. La verdad fue fascinante asistir a este diálogo de saberes, el tipo de preguntas además que le hacían los
productores. Eso nos maravilló como equipo de trabajo. La producción estaba muy sorprendida pues de ver la convocatoria que lograron muchas personas, mujeres y hombres de diferentes lugares del estado y de otros estados, pues acudieron a este encuentro para hacer alianzas y para conocer este tipo de experiencias exitosas. Y en este ánimo de continuar conociendo y aprendiendo juntos, hoy vamos a tener una suerte de clase de ecoalfabetización ganadera. Ya les decíamos, estamos bien felices también de que hoy esté con nosotros el médico Nereo González Salazar, con quien siempre es un gusto conversar. Bienvenido, médico, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Gisela, pues muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y pues siempre venimos motivados porque este es un espacio también en donde podemos tener un diálogo con los productores que ven este programa desde hace muchos años. Exacto. Oye, ¿cómo vio? ¿Qué opinión le merece esta charla que acabamos de hacer? Bueno, pues siempre hay que reconocerle a los granjeros y ahora a los amigos de Las Pampas, Argentina, que están haciendo mucho trabajo. Incluso hay que reconocerles que ya incluso el gobierno de México le dio apertura recientemente para comprarles carne empaquetada a los productores argentinos. Yo ahí tengo mis dudas al respecto, bueno, y sabemos, además de que están haciendo también un gran trabajo en lo que es la ganadería biológica, los países de Sudamérica, Brasil, ellos, Costa Rica, en Centroamérica, por ejemplo. Y pues nosotros tenemos que valorar eso porque nos enriquece el diálogo con los productores de distintos países. El intercambio es parte de la globalización que vamos a tratar dentro de un momento y siempre aprendemos. Claro. Recientemente estuvimos en un congreso donde un argentino nos hizo una exposición y él decía dice, bueno, cuando me invitan a México, ¿qué les voy a decir a los ganaderos y a los colegas mexicanos si todos los días en Argentina aprendemos de ellos? Pero también nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, esto es una riqueza y qué bueno que vinieron a compartir, dice usted que en Veracruz y seguramente en algunos otros estados del país, para también nosotros intercambiar esa riqueza que al final de cuentas nos une, que es el sector agropecuario. Tiene usted mucha razón, médico. Necesitamos escuchar ese tipo de ejemplos y agudizar la mirada local con perspectiva global. Al final de cuentas, son problemáticas y fortalezas locales las que atraviesa la ganadería en este continente y por lo pronto, pues siempre tener como el respeto de escuchar al otro lo que le funcionó y ver de esto que nos puede inspirar y funcionar. Sin embargo, para que esto llegue a buen puerto, es importante comprender de forma y de fondo los conceptos como los que usted nos trae esta mañana, conceptos que influyen para bien en la producción ganadera. ¿Qué entendemos por esto? Fíjese que, bueno, no fue ocurrencia, sino este tema yo lo quisiera compartir con nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, porque es increíble, pero todavía tenemos dentro de las regiones geográficas de nuestro estado, y voy a hablar particularmente de Veracruz, algunos amigos que pues están alejados de los medios de comunicación, todavía no les llega, además de que pues ya tienen su celular, no hay quien se escape de que no tenga un teléfono celular, ahora te vas hasta los rincones y ahí andamos buscando señal en las lomas, en el monte, pues, pero todavía como que los conceptos que nos están orillando a tener presencia en el siglo XXI, porque ya estamos en el siglo XXI, y por eso me presento estos temas, porque vamos a hablar de 6 o 7 palabras o conceptos que al final de cuentas un concepto, una palabra es el significado de algo. Entonces hoy los vamos a ir explicando, pero para entrar en el contexto de esta situación, yo quisiera decirle a nuestros amigos que en el siglo XX y nosotros que nacimos en esos años, pues somos una generación afortunada, porque nos hemos venido dando cuenta de todos los cambios para bien y a veces no tanto, pero que se han suscitado en los últimos 60 o 70 años. Fíjese, nosotros que nos dedicamos a la zootecnia o a la producción, en este caso, en la producción de alimentos de origen animal, hemos venido observando
que hemos cambiado los sistemas de producción, pero también el consumidor ha cambiado sus hábitos alimenticios, su manera de comprar, su manera de comer. En el siglo XX surgieron grandes cambios en la alimentación del hombre, tan es así que nace la comida rápida. La familia se incorpora a los trabajos y ya casi las familias no están en casa. Ahora vivimos una vida muy agitada y necesitamos optimizar a lo mejor el tiempo, y hemos perdido incluso a la hora de disfrutar los alimentos, llámese los vegetales o la proteína de origen animal, ya no la disfrutamos como hace muchísimos años. Hoy la familia o desayuna uno que otro ahí y no se vuelve a ver hasta en la noche, o en los casos a veces el papá o la mamá tiene que trabajar fuera del hogar, fuera de su ciudad, fuera de su localidad, y ya no hay esa convivencia familiar que teníamos a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena, ¿no? Entonces, nosotros ahora vemos también de que venimos en ese cambio generacional, cocinando o comprando nuestros alimentos de manera diferente a como lo hacíamos en el siglo pasado. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué nos ha traído la industria? La industria nos ha traído ahora leches pasteurizadas, carnes precocidas, nos ha traído desde el fogón. Antes hacíamos las cosas en el fogón, utilizábamos el carbón, utilizábamos el petróleo, utilizábamos el gas, utilizábamos el microondas ahora, y pues algunas otras tecnologías. Pero bueno, ya se nos adelantaron las diapositivas y yo quisiera... Ya comenzó la clase. Yo quisiera decir que los conceptos que nosotros estamos teniendo y que influyen para la producción ganadera, es efectivamente los que estamos viendo en pantalla. Miren, normalmente escuchamos la capacitación, escuchamos la tecnología, la palabra tecnología, el conocimiento, la innovación, la rentabilidad y negocio. Estas son palabras que los productores deben de tener de manera permanente en su memoria y en su mente para tratar de desarrollarlas, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide, por eso hemos titulado que esta presentación de conceptos que se utilizan para bien en la ganadería. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera preguntarle a los ganaderos y que todos nos hiciéramos pues esa cuestión de cómo estamos hoy trabajando en nuestras unidades de producción. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y que echemos una visión hacia cómo están el día de hoy nuestros corrales, los establos, las ordeñas, la engorda, los potreros, el rebaño, y eso lo van a poder observar dentro de un momento, porque yo lo estoy leyendo aquí, para que no me pierda ninguna palabra. Cómo están nuestras vacas, cómo están las gallinas, las cabras, los borregos, cómo están las aurdas, qué estamos haciendo, cómo estamos produciendo. Le estamos dando bienestar animal a los animales que en este momento estamos trabajando con ellos. Entonces, esto es una pregunta que bien valdría la pena que reflexionáramos. Y pongo ahí, ¿cómo están hoy los corrales? Vamos a los corrales hoy y háganme el favor, están todos mal hechos. No necesariamente necesitamos tener instalaciones de primer mundo, sino un corralito bien diseñado, limpio, aunque sea, ordenado. así es, aunque sea con su alambre de púa, pero hay que tenerlo limpio. Acabo de estar recientemente en un corral y en una esquina había tirados como 10 frascos ya vacíos que contenían herbicida. Híjole. Entonces, eso es un problema. Entonces, para poder producir, yo creo que sí necesitamos echarle un vistazo a lo que estamos haciendo con nuestras instalaciones en la ganadería. Y no solamente hablar de vacas, sino de cabras, de ovejas, incluso cómo están nuestros apiarios. Los apicultores a veces también tienen las cajas de sus colmenas en el monte, no van, no chapean alrededor. Y yo creo que eso es, si vamos a producir alimentos de consumo, tenemos que producirlos y tener lugares
como usted bien lo dijo, limpios y ordenados. Claro, y de manera inocua. Y ¿sabe qué, médico? Qué buen ejercicio nos está invitando a hacer, que partamos de una pregunta. Vamos a echarnos un clavadito, ¿no? Adentro, vamos a hacer un ejercicio de introspección y vamos a preguntarnos, porque en ocasiones nos quejamos de lo que no nos va bien en la vida, de los resultados que no estamos viendo, de la mala fortuna que tenemos. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, pero en este caso estamos hablando de ganadería, pero necesitamos forzosamente comenzar con una autoevaluación integral, ¿no, médico? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque a veces nada más hacemos, pero no revisamos cómo estamos realizando las cosas. Exacto, ¿sí? No evaluamos. Así es. Entonces, fíjese que en la otra diapositiva, si no la pasan, hago otra pregunta. Ahí dice, ¿de qué forma estoy enfrentando el presente para el futuro que va a demandar más alimento? Acuérdense. Súper pregunta. Esa pregunta está para tesis, vaya. Sí, nos dieron hace unos días la cantidad de seres humanos que ya somos en este mundo. ¿Cuántos ¿no? somos? ¿Cuántos 8,000 millones de gentes y todos los días seguramente en estos 10 minutos que llevamos platicando ya nacieron muchísimos amigos más. Entonces, si ya ahora necesitamos producir alimentos para todos, pues imagínense lo que tenemos que hacer en el futuro. Sí. Duplicar. Y lo triste de esto es de que hoy en día hay menos motivaciones para que la gente trabaje en el campo. ¿Y por qué razón? Porque trabajar en el campo significa mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más somos compradores. Vamos y compramos tomates, legumbres, verduras, carne, leche, quesos, pero no vemos el gran trabajo que hay atrás. Y atrás de ese trabajo hay cada día menos gente. Vamos a las unidades de producción y es triste, pero dices, es que ya no hay mano de obra. ¿Por qué quitaste las vacas? ¿Por qué ya no ordeñas tantas vacas? Porque no hay mano de obra. Entonces hay menos motivación. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues cambiar también nuestras prácticas de producción, sistematizándolas y además haciendo caso de estos factores que queremos mencionar dentro del tema que hoy traemos para ustedes, ¿sí? Ahora, la ganadería es un sistema. Hemos hablado en este programa de organización, de administración hace unos meses y hoy quisiéramos retomar un poquitito este asunto porque el ganadero no puede trabajar solo. Tengo un amigo que es creador de ganado Beefmaster y él tenía 4 o 5 empleados y los empleados se le fueron yendo, dejaron de trabajar con él porque emigraron a otros lugares y al extranjero sobre todo, y él ahora hace algunas actividades con su familia, que de alguna manera esto sirvió para integrarlos más, pero tienen que optimizar las cosas, ¿sí? Entonces, ahora el ganadero tiene que iniciar otros roles, tiene que iniciar otros caminos, otras actividades y hacerlos todos en el sentido familiar. Entonces, el trabajo ganadero es un trabajo en equipo, es un sistema y un sistema es orden y con objetivos bien específicos, ¿no? Entonces, yo creo que la ganadería ahora en este siglo XXI va necesitando de que entendamos que los trabajos que tengamos que aplicar en la granja, con cualquier actividad, llámese en la granja de conejos, en la granja de las cabras, con los borregos, con los cerdos, con cualquier especie animal que trabajemos, necesitamos hacer y trabajar en equipo. Sí, eso es súper importante. Insisto, médico, la verdad lo escucho y pienso en el símil de todo lo demás. Creo que trabajar en equipo es un principio de vida, me parece, ¿no? Así es. Este programa lo hacemos en equipo. Cada quien aquí tiene una responsabilidad, una misión y le pone una dosis también de su muchosidad para hacer de esto un espacio mejor para quien nos sintoniza. Sí. Y en el caso de la ganadería también, pues es de manera inmediata y cercana con la familia, con quienes de pronto hacemos el primer equipo, pero también con los asesores técnicos, como es su caso, y por citar
ejemplo justo, los amigos por la capacitación son un buen modelo del trabajo en equipo, cómo con diferentes saberes y destrezas pueden contribuir y desde un sistema y una metodología, que es también lo que necesitamos incorporar en esta ecuación, ¿no, médico? Sí, fíjese que tiene usted razón. Ahora los hijos dentro del ámbito familiar pues juegan un papel importante. Hace unos días platicaba con un productor y me decía, fíjate que acabo de conocer a un joven que inmediatamente que escuché sus apellidos, dije, bueno, este cuate es de esta familia. Ajá. Y esa familia trabajó durante muchísimos años e hizo un capital. Entonces platico con el joven ahora, con el hijo de aquel señor, y me dice, nuestros padres hicieron mucho trabajo durante muchos años, mucho esfuerzo y lograron hacer un capital. Ahora a nosotros, a la nueva generación, nos corresponde incrementar el trabajo y superar las expectativas de nuestros padres. Perfecto. Le ponemos puntos suspensivos ahí a esta historia para seguir conversando del tema. Haremos una pausa y regresamos. El proyecto AVE viene a ser una voluntad que emana de la ONU, como la adaptación basada en ecosistemas en América Latina y el Caribe. En este caso, con la convocatoria de este año, que nosotros concursamos con un proyecto de producción silvopastoril y milpa intercalada con árboles frutales. Este tipo de proyectos en el contexto del cambio climático son bastante importantes. Resulta ser que los servicios ecosistémicos que se generan en esta zona de Rancho Viejo y más aguas arriba en la cuenca surten, por ejemplo, de agua a la ciudad de Jalapa. Entonces, esa es la importancia y el vínculo de estas mejores prácticas en el manejo agrosilvopastoril que nos ayuden a conservar los ecosistemas en esta parte de la cuenca para que la ciudad de Jalapa siga, por ejemplo, teniendo agua. La ganadería regenerativa o silvopastoril, también como la llaman en algunos lugares, es toda aquella actividad productiva ganadera que se implementa en algún territorio y que respeta los principios de la naturaleza, que su producción es sostenible y busca asegurar que los recursos estén disponibles a un futuro inmediato. He aprendido muchas cosas, porque antes tenía ganado y no me alcanzaba el potrero, hoy sí me alcanza. Y pues he aprendido, tengo de maíz, frijol, bosque. Nos está apoyando los ganaderos de aquí de Rancho Viejo, Mesa Chica, Capulines, el Tejocotal, La Vega, todos esos. Vamos a reforzar este manejo de ganadería regenerativa con la parte de manejo integral, es decir, no podemos colaborar o podemos hacer silvopastoril si no tenemos bienestar, si no tenemos sanidad, si no le apostamos a la reproducción, al mejoramiento genético y obviamente a la comercialización del producto final. Principalmente es mejorar la calidad de su leche. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener acceso a un mercado más competitivo, con un mejor producto, obviamente que sea mejor para los consumidores y pues así pues que todos ganen, toda la cadena de valor de la leche gane. Es un grupo
de 19 participantes. Tenemos personas adultas de 70, 73 años y jóvenes de 20, 24 años. Tenemos otros cursos en este proyecto. Ha implicado 2 de manejo sanitario y esto se derivó en 2 talleres. Uno teórico, abordando pues básicamente esquemas de vacunación, y otro práctico en el que ellos pues quieren aprender a inyectar, a aplicar un suero, etcétera. Esa es la creación de capacidades a la que nosotros apuntamos, la de largo plazo. Los cursos y talleres por sí mismos son el pretexto para que esto pueda estabilizarse, implementarse adecuadamente, y estas mejores prácticas supongan también alternativas de medios más de vida, más resilientes para los ciudadanos, para los beneficiarios. ¿A qué me refiero con medios de vida más resilientes? Pues que ellos aprendan que conservando los ecosistemas, haciendo estas mejores prácticas, incluso pueden tener oportunidades de negocio, como obtener precios diferenciados en la venta de carne, en la venta de leche y, ¿por qué no?, de productos transformados, que es otra de las vertientes que vamos a aplicar en este proyecto. Y pues de ahí llegó ese proyecto y yo ya empecé a sembrar los aguacates, empecé a sembrar los arbolitos, todo lo que es arbolitos, ¿no? A donde van a quedar al lindero de que las vacas no los jalen. No, mi potrero que cambie, que no sea como el de ahorita, ¿no? Que sea otro, ¿no? La idea de nosotros de promover este tipo de sistemas tiene como varios objetivos. El más importante es enfrentar los efectos del cambio climático y, por lo tanto, conservar los ecosistemas es la medida de adaptación más obvia y más clara para nosotros, pero entonces hay que ajustar la ganadería a ese tipo de medidas que tienen que ver con evitar todos los efectos que podemos tener del cambio climático, como pueden ser las precipitaciones intensas, la erosión del suelo, la pérdida de suelos fértiles. Esta ganadería lo que promueve es que podemos tener al mismo tiempo árboles, podemos tener ganado y podemos preservar el medio ambiente para que estos ganaderos y los que viven abajo de ellos no estén afectados o no se vean tan afectados por los efectos del cambio climático. Este proyecto básicamente lo que trae es pues un cerco eléctrico, que entonces te permite llevar un mejor pastoreo dentro de la parcela para que tal vez no necesites tanta extensión para tener el mismo número de cabezas de ganado, ¿no? Sí, y esta vez me invitaron para asilar la pastura, para lo de la ganadería y para ver los nutrientes de la leche, lo que se hace de la leche, el yogur y mantequilla y todo eso. Sí, está muy interesante, y también pues apoyan luego con árboles para lo de reforestar, y ahorita venía lo de ganadería con la reforestación. Otra parte importante es la reforestación de las áreas de manantial. Hay algunas versiones de personas que dicen, no, pues es que mi parcela la atravesaban 3 manantiales y ahora solo tengo 1. Entonces, pues esto permite pues cuidar las áreas de los ojos de agua y pues mantener agua de calidad, también evitando el acceso de los animales al río. Esto se trata de aprovechar los recursos naturales que tiene un predio o una parcela o un rancho, y en lugar de degradarlos, fortalecerlos. Por ejemplo, forraje, fortalecerlos con el fertilizante natural, que es el excremento y la orina de las vacas. Cuidar el agua importantísimo. Si hace falta captar agua, asegurarnos con sistemas de captación o con árboles en laderas que se retenga agua. Si hace falta sombra, sembrar árboles, y si se está perdiendo suelo, también remediar esas partes que pueden aportar recursos y sobre todo servicios ambientales. Y echarle ganas a trabajar otras cosas más. No es necesario nada más voy y tumbo un árbol y eso no. Al contrario, sembrar más. Si no es reforestar, es sembrar frutales, etcétera. Hay muchas cosas de que cuidar, y así si cuidamos el río, nos cuidamos a todos.
bonita historia, la verdad ha sido fascinante este recorrido visual y sonoro también. Para quien nos escucha a través de radio, puede visitar nuestras redes sociales para que conozca estos rostros de mujeres y de hombres que de diferentes instancias promueven esta alternativa conocida como ganadería silvopastoril. Gracias a los amigos de ONU Medio Ambiente, del programa CIDI-ADAP, a los amigos de Sendas, Asociación Civil, a Fondo Golfo México y por supuesto a los campesinos y a las campesinas, a los ganaderos también que están llevando a cabo estas prácticas a partir también de la asistencia técnica de personas como, los veíamos justo en esta cápsula, como Toño Rangel, como Lola, y también un saludo a Isabel García Col de ONU Medio Ambiente y a Sergio Angón. ¿Qué opina nuestro invitado, el médico Nereo González Salazar, de este tipo de propuestas de ganadería regenerativa o silvopastoril? También, ¿cómo nos dice usted que se le puede conocer de otra manera este concepto? Sí, bueno, pues en primer lugar yo quiero felicitar a Venancio. Usted le dijo a los técnicos, pero yo felicito a Venancio porque dijo una gran verdad. Sí. ¿Verdad? Él dijo que al final de cuentas invita a gente como él a trabajar por lograr unos sistemas biológicos pues como los teníamos hace muchísimos años. Entonces hay que echarle ganas, pero también hay que saber algunos conceptos que aquí vamos a decir al ratito. Exacto. Y bueno, creo que tenemos que unificar términos. Hay ganadería biológica, hay ganadería sustentable, sostenible, regenerativa y muchísimas otras cosas más que pudiéramos agregar. Pero todo esto es hacer biología. Entonces, ¿por qué no llamarle a hacer ganadería biológica? Al final de cuentas manejamos un entorno, ¿sí? Manejamos una cuenca y la cuenca es un entorno, es un sistema. Y, sí, exacto. ¿No? Es el enfoque de cuenca, bien dicho. Entonces, para que vea que, por ejemplo, el término o el concepto que vamos a desglosar ahorita es la globalización. Ándele, lamentada y multidimensionada globalización. ¿Pero qué es la globalización? ¿Qué comprendemos realmente por esto? Fíjese que es un término que se empezó a hacer a lo mejor en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero pues ahí ya había comercios de un país a otro, empezaron a navegar nuestros antepasados y empezaron de alguna manera a hacer comercio o intercambio comercial. Pero el término globalización es de mitad del siglo XX para acá. ¿Y qué es? No es otra cosa más que toda aquella actividad económica que podemos desarrollar entre un país y otro. Acuérdense que empezaron las actividades de libre comercio, el intercambio comercial, y ese intercambio económico que había entre una nación y otra se le fue llamando intercambio global, y después lo unifican y se convierte ya en una globalización, porque ahora al ratito en China o en París se diseña una ropa y la moda llega al otro país en segundos por la comunicación que tenemos el día de hoy. Entonces la globalización es un término que de alguna manera nos ha ayudado para que los productores del sector agropecuario puedan comercializar mejor sus productos. Fíjese que yo vi un programa de aquí en Veracruz Agropecuario, vinieron 2 productores de la zona de Medellín que producen limón y ellos están trabajando de tal manera que me decía y me llamó la atención que producen limones de muy buena calidad. Entonces esos limones que esta gente que trabaja en Medellín, ¿quién no nos dice que el día de mañana o pasado van a estar exprimiéndose o consumiéndose en Japón, por ejemplo? Entonces ahora tenemos un intercambio comercial pues entre todas las naciones del mundo. Usted puede o yo puedo hacer una llamada y hacer una compra en China y a los 4 o 5 días aquí lo tenemos. Sí, de hecho hoy iniciamos nuestra emisión justo de alguna manera con un discurso que nos invita a la mirada global, como ya decíamos. Estos ganaderos argentinos vienen aquí a compartirnos, no traen el hilo negro ni tampoco es el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Pero son ejemplos de cómo con problemáticas regionales podemos contribuir a soluciones globales. Sí, y hablando de ganadería regenerativa, esto está a nivel mundial. Hoy tenemos todos que aportar algo para conservar el medio ambiente. Exacto. O ayudarle al medio ambiente a que se recupere como lo teníamos
cuando nosotros lo conocimos hace 60 años, pues eran otros tiempos, pero hoy sí tenemos que aportar algo, tenemos un gran compromiso, esta generación, de hacer, pero en realidad empezar a diseñar algunas actividades que nos permitan recuperar aquello que hasta cierto punto hemos perdido. Exacto. Entonces, las acciones que están haciendo los productores, como esta que nos marcan los amigos de Argentina, o como estas nuestros amigos de aquí de la cuenca del río Pisquiac, que está muy cerquita, bueno, pues son cosas que tenemos que hacer, los amigos de los Tuxtlas, ¿sí? Entonces hay que hacer ganadería biológica porque es una actividad que hoy en día se hace a nivel global. Exacto. ¿Y cómo hacerlo con los pasos correctos, familiarizándonos con la información y con los conceptos que nos comparte usted en esta emisión, médico? Así es. Y uno de los factores que yo quisiera compartir con ustedes es la capacitación. Sí, muy bien. Muy bien. El ejemplo que le puse a usted hace rato del amigo que toma las riendas de un negocio familiar y lo hace hacer próspero, lo básico que él está haciendo empezó por capacitarse él y capacitar a su gente. Pero ¿qué es la capacitación? O sea, la gente que nos dedicamos a capacitar seres humanos o personas, utilizamos estrategias de comunicación para poder llevarle a los productores el conocimiento, la experiencia. Sí. Pero ¿cómo debe de ser la capacitación? La capacitación no debe de ser improvisada. O sea, si nosotros tenemos el compromiso de llevar y transmitir experiencia, tenemos que programarla, tenemos que diseñarla, programarla y saberla comunicar. Porque a veces hay gente que pueden ser o tener la experiencia más grande del mundo, pero no la saben transmitir. Entonces yo creo que ahí hay que utilizar cuestiones pedagógicas, sentido común y ver y analizar a quién vamos a compartir ese conocimiento. Por ejemplo, si es con los productores, y nos decía, no son palabras mías, nos decía precisamente un argentino, dice, yo cuando voy al campo, lo que me ha dado éxito y lo transmito son 3 cosas, y que le pregunto cuáles son esas cosas. Dice, primero, voy a hablarle al productor con la verdad. Trato de ser con el productor lo más honesto posible. Bien. Y le hablo al productor en el lenguaje que entiende. Muy bien. Y yo creo que eso es básico y fundamental. O sea, honestidad, claridad, y la tercera. Es honestidad, honestidad. Esa es la primera. La primera. Esas 3 cosas dijo, ¿no? Sí, son 3 cosas que hay que transmitirle a los productores. Una, honestidad, claridad y hablarle en el idioma que entienda. Ok. ¿Sí? Ser honesto con los productores, porque los productores... Yo pensaría que entusiasmo también, ¿no, médico? Bueno, y todo lo demás... Toda la muchacidad que podamos poner en... pero hay que aportarle eso. Hay que aportar y aprender a ser humildes también, incluso ustedes como académicos también y como especialistas en diferentes temas de ciencia, yo creo que también es súper importante de que acudan a sus visitas en campo a este diálogo de saberes desde la humildad también, porque en muchas ocasiones, médico, no solo lo que llevamos en estos recorridos o en estas visitas a campo, sino lo que nos traemos, me refiero al diálogo de saberes que sucede forzosamente en estas prácticas. Sí, nosotros cuando vamos a capacitar, aprende el que nos escucha, pero aprendemos nosotros también, ¿no? Hay un mundo de cultura y de conocimiento que nosotros aprendemos de los productores. Así es. Entonces, yo creo que lo que usted comenta sí es fundamental. Porque a veces queremos utilizar tecnicismos y los tecnicismos tenemos que sabérselos explicar a los productores, porque hay gente que no lo capta, ¿no? Entonces, lo fundamental es la capacitación. Si usted, amigo que nos escucha y nos ve, sabe de un curso de capacitación, acuda al tema que sea. El tema que sea, usted vaya, prepárese y después le brinca al otro concepto que sería la tecnología, que como lo definimos ahí, es un conjunto de instrumentos o recursos técnicos que nos van a ayudar en nuestras tareas. Y un ejemplo de esto pudiera ser nuestros teléfonos celulares. Hoy en día, a través de la internet, esta red, podemos hacer muchísimas cosas.
aplicando el Internet en las cosas, o el Internet de las cosas, como se le conoce ahora, y lo estamos tratando de manejar ahora ya con algunos laboratorios aquí en este país. Hay gente que ya le pone un collarcito con un dispositivo electrónico y que todo lo lleva a su teléfono celular. Y ojalá nuestros amigos que nos están escuchando utilicen esta tecnología para bien de sus unidades de producción, porque a veces tenemos el celular únicamente para ver videos, para ver algunas otras cosas, memes o chismes, y no lo aplicamos, ¿no? Entonces el teléfono celular sí nos ayuda y nos ayuda para bien. Y retomando uno de los conceptos que ya nos decía hace un momento, médico, de hacer equipo, si usted no sabe utilizar, digamos, como una servidora a veces, por eso tengo a mi amigo Jorge Monge, que sí es el que me ayuda para cuestiones tecnológicas, que busquen hacer equipo con los hijos o con los nietos o con la nueva generación que tiene muchas destrezas para el uso de estos dispositivos médicos. La tecnología, a veces cuando escuchamos el término, dice, puta, tecnología, te espantas, es muy caro, ¿qué voy a hacer con esto? Pero mire, hay muchos productores que tienen picadoras, acabamos de ver ahí que les están enseñando a meter pastura o están picando maíz, me parece ser que era en la cápsula. Entonces, hasta para saber manejar una picadora tenemos que capacitarnos y eso es parte de la tecnología, ¿sí? Porque conozco gente que se compra una picadora, mete forraje, nunca la ha utilizado y cree que es facilito. Pero no es así, ha habido incluso accidentes muy serios a la hora de picar forraje. Entonces hay que capacitarnos, hay que saber usar tecnología y ahora, ¿qué aprendemos? El conocimiento. Creo que hoy en este siglo tenemos que estar al día, nosotros los técnicos y después llevarle a los productores a través de la capacitación y de la tecnología, lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Porque si no estamos enterados, y para eso utilicen su teléfono celular, por ejemplo, yo le digo a los amigos que producen limón, que producen naranja, o que finalizan novillos, o los que venden quesos, a cómo amanecería el precio mundial de los cítricos o de la naranja el día de hoy. Y lo podemos consultar porque la información la tenemos a nivel global a través del teléfono, que es un sistema de comunicación. Entonces, el ganadero tiene que estar al día, porque si no, no va a poder comercializar adecuadamente lo que está produciendo. Exacto. Ustedes aquí le hacen un beneficio a los productores. Cada mes los precios, según la oferta y la demanda de los precios de la carne y de la leche van cambiando, del ganado en pie. Entonces el ganadero tiene que estar informado, pues infórmese a través de la televisión en este caso, o de la telefonía celular, para que lo que le cueste producir lo pueda vender y lo pueda vender bien, porque si no se lo come el intermediario. Exacto. ¿No? Entonces, independientemente de los sistemas de producción que tengamos, ya sean pues como los que estamos viendo, que ya son muy modernos ahí en la producción de aves, siempre tenemos que innovar. Y la innovación es buscar aquello que tenemos y irle dando ese cambio para que sea más práctico y sobre todo más rentable para nuestra actividad. Por ejemplo, si yo tengo un corral, llámese de ganado bovino, y si todavía lo tengo con alambre de púa, pero si mi sistema de producción ya va creciendo, puedo optar por ir diseñando o agregándoles algunas innovaciones tecnológicas o de mejora a mi corral para que me ayude en el buen manejo de mis animales. Porque nosotros, al final de cuentas, si vamos a comprar o vamos a consumir carne de calidad, esa carne de calidad tuvo que venir sido producida o criado ese animal bajo un sistema de bienestar que le permita hasta llegar al momento óptimo de consumo en buenas condiciones para que llegue al consumidor pues con características excelentes y pueda ser
consumida sin ningún temor, ¿no? Exacto. Y nombra usted también a algo que es fundamental, médico, respecto al bienestar animal. Y hablando de estar al día y de estar conscientes de las tecnologías y conscientes de las nuevas demandas socioambientalmente hablando que requiere el planeta y los mercados y los consumidores, es importantísimo también replantearnos los sistemas de producción y en este caso el bienestar animal, ya no solo como una alternativa ni como una práctica de nobleza, sino como un asunto obligado bioético, ¿no, médico? Sí, definitivamente. Fíjese que si hablamos de lo que hemos venido arrastrando en materia de evolución, de producción alimentaria y de consumo durante los últimos años, pues hoy las tendencias son diferentes. Exacto, ¿no? exactamente. Hoy las tendencias son a consumir alimentos verdes, y no porque estén echados a perder, sino porque vienen con ese proceso de bienestar, con ese proceso de sustentabilidad o de ganadería encaminada a lo biológico. Exacto. Y bueno, tarde que temprano tiene que llegar a nuestro país a que el consumo sea encaminado a esta circunstancia, ¿no? Médico, se nos fue como agua el programa, estamos en la recta final, hagamos una suerte de resumen, una reflexión final para Bueno, pues yo me iría a la última diapositiva. Si nos las pueden poner por ahí. Yo creo que son momentos de decir que hoy en estos nuevos tiempos tenemos, como decía nuestro productor, bueno, vamos a echarle ganas, pero ¿qué tenemos que hacer en realidad? Mire, vamos a tener que dejar la apatía, vamos a tener que olvidar la pereza y la responsabilidad que todavía algunos tenemos, porque yo reconozco que también he sido apático, perezoso y irresponsable, pero vamos a unirnos y trabajar dando lo mejor por nuestras familias y por nuestros sistemas de producción, porque a eso estamos obligados, a contribuir a cuidar el medio ambiente, a ser mejores cada día y a darle todo por este país que le hace mucha falta. Qué bonito, médico. Muchas gracias. Nos inspira muchísimo siempre escucharlo. ¿Y cómo lo contacta en redes sociales? 2281 1099 24. ¿Otra vez? Es mi teléfono celular. Otra vez y despacito. 81 1099 24, que es el teléfono de la capacitación agropecuaria. Y amigos por la capacitación, amigos por la capacitación en el Facebook y en el correo electrónico es nereo mbz.nereo@gmail.com. Muy bien. Y la producción del programa cuenta con los datos del médico Nereo. ¿Médico? Sí. Se le quiere, se le aprecia, se le mata pollo y se le hacen bolobán. Gracias, médico. Y aunque sea de jaiba. Y aunque sea de jaiba, exactamente, mejor. Gracias a nombre de todo este espléndido equipo de trabajo que hace posible este programa y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda tarde-noche. Wow.